De Dios a un mensaje más en esta hermosa tarde. Vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, desde el versículo 14. Vamos a hablar, ¿verdad?, acerca, hermanos, de que donde Jesús llega y Él empieza a gobernar, una nueva vida se forma en esta persona, ¿verdad? En pocas palabras, hermano, este texto de San Lucas nos hace entender que para nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos su lugar de morada. Nosotros somos su palacio al cual Él ha venido y ha echado todo lo que en nosotros había para apoderarse Él de nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. Toda vida de hombre, hermano, que no se entrega a Cristo, tiene un problema grave dentro de sí. Y el problema es que muchas veces, aunque suene grosero, grotesco y pesado, pero si en mí no gobierna Cristo, gobiernan las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. Y de eso vamos a hablar, ¿verdad? ¿Quién gobierna en nosotros? Si gobierna Dios en nosotros, pues el reino de Dios ya está en nuestros corazones. La luz ha venido y nos ha alumbrado ya, ¿verdad? Pero si todavía no nos hemos rendido al Señor, las tinieblas gobiernan en la vida del hombre. Y eso era de nosotros desde antes de que nosotros viniésemos a Cristo. Nosotros creíamos que con tener religión, con ir a ciertas reuniones, ¿verdad?, con eso se agradaba a Dios. Pero Dios no quiere eso. Él quiere toda mi vida. Él quiere que yo me rinda a Él. Él quiere gobernar mi vida. Quiere que su reino sea establecido sobre mí. Y Dios quiere gobernar también la vida de todos los hombres. Él quiere reinar en este mundo. Pero hay un problema grave, que Satanás se ha apoderado de muchas almas. Y en ellas hace y deshace. Mis amados hermanos, nuestra vida sin Dios tiene riesgos graves. Riesgos de ser dominado por el mismo enemigo. Riesgos de que Él utilice nuestras vidas. Riesgo de que Él condene nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios que Cristo vino a destruir la obra del enemigo. Y si usted ya se rindió a Él, pues la obra del enemigo ha sido destruida, hermano. Dios quiere que nosotros entendamos la gran obra que se ha hecho en nosotros. Vea lo que dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. ¿Qué muestra este milagro? Que Satanás puede gobernar la vida del hombre y limitarlo. Limitarlo, hermano, a disfrutar de todos los bienes que Dios tiene para nosotros. Aquí vemos un caso muy singular. Un hombre que no hablaba, no porque tenía problemas de dicción, sino que un demonio se había apoderado de él. Claramente lo dice la Escritura. El demonio que se había apoderado sobre esta persona no permitía que él hablase con libertad. No permitía, hermano, que él glorificara a Dios como el mundo de hoy. El mundo de hoy puede hablar, pero delante de Dios están mudos porque no glorifican a Dios. Porque sobre ellos domina un espíritu de desobediencia. No glorifican a Dios. Delante de Dios ellos no están hablando conforme a su voluntad. Quiere decir que el enemigo los tiene atados. El enemigo los está usando. Y aunque suene duro, como lo vuelvo a repetir, esa es la realidad. Todo hombre que no se ha entregado al Señor, ¿quién gobierna en él? Entonces, ¿el reino de quién está en él? El reino de Satanás. Cuando Cristo aparece en la vida del hombre, llega el reino de Dios y las cosas cambian. Miren lo que le sucedió a este hombre, el cual estaba siendo atado. Este hombre, hermano, vemos claramente que su corazón y su vida estaba siendo completamente gobernada por el mismo Satanás, ¿o no? Y que dice el versículo 14, estaba con Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido. Muchas veces el enemigo, hermano, se apodera de nuestra vida y nos limita como había limitado el habla de este hombre. El enemigo tiene limitado a todo el mundo y el mundo no se ha dado cuenta. El enemigo cree, el hombre cree, hermano, que tiene toda la libertad de hacer y deshacer, de ir a donde quiera, de consumir todo lo que quiera sin darse cuenta que es el mismo enemigo que lo tiene esclavizado. Lo que sucedía a este hombre
claramente dice que cuando el Señor echó fuera de ese hombre, echó fuera un demonio, ¿qué empezó? La gloria de Dios sobre esta vida. ¿Qué dice el versículo 14 al final? Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. ¿Y qué hizo, hermano? Y eso hizo que la gente se maravilló. Cuando dice el versículo 15, sabe que algunos, que Dios divierta, hermano, unos damos gloria a Dios por esas libertades, pero los milagros que suceden de liberación en la vida de algunos, en la vida de otros, se vuelve, hermano, una ofensa. ¿Y qué es eso? Es que el enemigo dice más adelante que estaba tranquilo porque tenía en posesión de aquel hombre. Nadie decía nada mientras el mudo no hablaba. Todo estaba bien mientras Satanás mismo había atado a alguien. En otra ocasión dice que había una mujer que tenía un problema, ¿verdad? Que estaba encorvada, se recuerda, ¿verdad? Y dice claramente la Escritura que Jesús le quitó esa carga. Y dice que también, hermano, ella era una hija de Abraham. Pero ¿cómo estaba, hermano? ¿Estaba atada? Claro que sí. Así está el mundo atado. El mundo no se ha dado cuenta quién gobierna su vida. El mundo no se ha dado cuenta quién dirige su vida. Ellos creen, no, yo hago lo que a mí me da la gana. Y en esa libertad, en esa frivolidad, hermanos, son fríos en decirlo, que no necesitan de Dios, son tan fríos y lo dicen así claramente. No se han dado cuenta, hermanos, que no han sido apercibidos del día que viene para ellos. Viene la muerte o la venida del Señor Jesucristo. Y en ese día, hermano, necesitarán que Dios haya gobernado sus vidas. Pero dice el versículo 15, ¿qué sucedió con este milagro? Este milagro, unos glorificaban a Dios, pero otros se ofendieron, hermano. Y empezaron a ser capciosos, empezaron, hermano, a querer ser, de alguna manera, tapar lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Por eso se oponían. Versículo 15 lo dice, pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Eran tan, pero limitados estos hombres para expresar algo, que no pudieron ellos percibir que Satanás no puede salirse por sí mismo. Eso le va a decir el Señor Jesús. Dice el versículo 16, otros, para tentarle, le pedían señal. ¿Y qué más señal del cielo habiendo hecho hablar a un mudo? ¿Sabe que hay gente que le dice, yo mientras no vea a Dios que me venga a traer, no voy a la iglesia? Y unos están, que así dicen, hermano. Y se ha manifestado Dios a sus vidas haciéndoles milagros, un montón. Hasta ellos han sido no testigos de la gloria de Dios, quien ha venido y les ha sanado muchas veces. Ellos han sido receptores de milagros. Ellos han sido sanos de enfermedades. Ellos han sido liberados de muchas cosas, pero no han dejado que Dios gobierne sus vidas. ¿Pudieron haber recibido algún favor del Señor? Claro que sí. Pero todavía el reino de Dios no está en ellos. Todavía ellos viven a expensas de la voluntad del reino de las tinieblas. Por eso es que el Señor les va a decir lo siguiente en el versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, miren, por eso usted y yo no deberíamos de preocuparnos cuando invitamos a alguien a la reunión. No se sienta mal si lo niegan. Porque usted dirá, a saber por qué no quiso venir mi primo, mi prima, mi tío, mi vecino. No, Dios conoce los pensamientos, ¿por qué no viene? Así es que no se preocupe, porque no le están despreciando a usted ni a mí, están despreciando a Dios. Y a Él nadie le puede engañar. Él tiene el pensamiento del hombre como que si Él lo hubiese expresado. Así está, hermano, mis pensamientos y los suyos delante de Dios están abiertos. Lo que yo estoy pensando, lo que usted está pensando, lo que están pensando los vecinos, los amigos, Dios lo conoce. Y dice el versículo 17, una gran enseñanza que Jesús le está diciendo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma
cae. O sea, lo que les está diciendo, ustedes son tan ignorantes, no se han dado cuenta que si una casa se divide, se cae. No se han dado cuenta que todo reino que está dividido no prevalece. No se han dado cuenta de eso, les dice. Versículo 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera a los demonios, pues yo he hecho fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, por quien los echan, por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿A qué va el Señor? Ya en los tiempos del Señor Jesús ya se daba lo que se conoce como el reprender demonios, ya existía. Jesús mismo lo está ratificando, que ya habían quienes reprendían la obra de Satanás. Ya habían quienes en el nombre de, no se hacía en el nombre de Jesús en aquel tiempo, en el nombre de Jehová de los ejércitos reprendían los demonios. Pero ellos lo hacían conociendo que el enemigo había sido, se había apoderado de alguien. Entonces venían y lo reprendían en el nombre de Dios. Pero ¿a quién estaban reprendiendo? Eran dos enemigos, ¿verdad? Dios por un lado y el otro era Satanás. Entonces dicen, no puede ser que Satanás esté dividido, porque entonces no va a prevalecer. Les está llevando a su ignorancia. Mira, hermano, el hombre no se ha dado cuenta que queriendo rehusar a venir al conocimiento de la palabra de Dios, se vuelve más ignorante. Él cree que tiene unas grandes razones del por qué no entro a mi iglesia, por qué no hablo en la Biblia, por qué no recibe a Jesús dentro de su corazón. Si usted le pregunta por qué, le van a dar, hermano, unos grandes conceptos según ellos. Lo que no se han dado cuenta que lo que están es manifestando la necedad que hay en sus corazones. Pero ellos dentro de sí creen que tienen la razón. Ellos dentro de sí, los argumentos que dan para ellos, hermano, es lo mejor, cuando no se han dado cuenta que están completamente atados al poder del enemigo. Ellos creen tener la razón. Ellos no se aperciben del futuro. Ellos no se ponen a pensar, hermano, que están expuestos a la condenación eterna. Ni lo piensan. Esa es la realidad del mundo. ¿Usted cree que el mundo está pensando irse al infierno en este mismo momento? No tienen ni tan siquiera el conocimiento que es esa condenación. Tanto que le llegan a decir, el infierno se lo han inventado los pastores para meterle temor a la gente. Esas son las razones que dan. Son igual que aquellos, ¿verdad? Ustedes por Belcebú no creen en el Señor. Sí. Oh, no, si Dios existe, pero eso de que haya vida después de la muerte, nadie ha muerto y nos ha venido a enseñar que es verdad. Esas son las razones que nos dan. Porque ese es el mismo poder del enemigo que ha llegado a sus mentes, y eso tienen en su mente, eso tienen en su corazón. ¿Y cómo está el enemigo en esas personas, hermano? ¿Cómo cree usted que está? Feliz. Esas almas para él, ¿cómo están? Entonces, él está, hermano, seguro de que esas almas, mire, él le va a estar enojado. Si yo negara al Señor Jesús, él me aplaudiera o no, hermano. Así deben de contestar, que nadie te dé garabato, le dice. ¿O no, hermano? ¿Por qué? Vea lo que sigue, la enseñanza. Pues si yo he hecho, ya lo vimos eso, 20. Más, aquí hay algo. Si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y que, hermano, una pregunta tan sencilla. Todos tenemos manos, pero ¿con qué hace usted las cosas? ¿Con el codo? ¿Con las manos? ¿Y con qué parte de las manos? Con los dedos. Los dedos son los artífices de muchas cosas. Cuando Jesús dice sí por el dedo de Dios, está dando a entender que es el poder de Dios, que la obra que se acaba de hacer, esa obra majestuosa de liberar a un endemoniado que no podía hablar, que estaba mudo, ¿qué fue? El mismo poder de Dios. Eso es lo que está queriendo decir. Mas si por el dedo, o sea, lo que se ha hecho hoy, no lo he hecho yo. Lo ha hecho la obra majestuosa del poder de Dios, dice. Eso significa que ya el reino de Dios está aquí para libertar. Entonces allí, hermano, el Señor vuelve a tomar una ilustración de las batallas de los reyes
cómo es que unos se apoderan de los palacios de otros. El palacio en este caso es la vida del hombre. Vean lo que sigue, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ¿cómo está lo que tiene? Vaya, ¿para quién creen ustedes que Jesús se refiere el hombre fuerte y armado? No, pongan atención a lo que dice el versículo 20. 21. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿De quién está hablando el Señor? De un hombre que estaba como poseído, ¿o no? Está hablando del poseído. ¿El palacio cuál era? El hombre. ¿Y por qué estaba en paz eso que tenía poseído? Porque el hombre fuerte en este caso, aquí, se refiere al mismo enemigo. Ese mismo enemigo, ¿cómo tenía este poseído? ¿Lo tenía seguro o no? ¿Era alma de quién este hombre? La pregunta, ¿por qué no hablaba? ¿Ah? Por el demonio. Entonces, ¿quién era el que lo tenía a él seguro? El mismo enemigo. ¿Era un alma perdida? Sí. Ese palacio, ese hombre, era un instrumento de Satanás. ¿Y quién podía liberarlo? Nadie. Tenía que venir otro más fuerte que el hombre fuerte. El hombre fuerte, en este caso, se refiere la palabra de Dios a Satanás. Pero para que eso sea liberado, necesita otro hombre más fuerte. Por lo que dicen los versículos, ahora leamos el 21 y el 22, para que entendamos la idea. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más, ¿hay un hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? El demonio. Pero hay uno más fuerte. ¿Quién es? Jesucristo. Amén, hermano. Satanás, ¿cómo tiene a las almas? ¿Cómo nos tenía a nosotros? Atados. ¿Y cómo estaba su tesoro para él? Bien guardado. Para que alguien se llevara mi alma, tenía que venir alguien más fuerte que ese hombre armado. Amén, iglesia. Y vino. ¿Quién es? Jesús. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo? Mire, imagínense su vida como un palacio y Satanás rodeado y bien armado. Allí está, no es mía, nadie me la quita. ¿Cómo estaba ese palacio? ¿Cómo estaba ese hombre? Esto es mío, nadie me lo quita. Si alguien me lo quiere quitar, ¿qué dice? Tiene que pelear conmigo, ¿o no? Y yo, ¿cómo soy? Soy un hombre fuerte, armado. Lo que no sabe Satanás es que hay uno más fuerte. Amén. Y cuando ese hombre fuerte llega, ¿qué hace? Versículo 21, 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Y qué hace con el palacio? Vaya, miren, hermanos, ¿qué sucedió? El enemigo tenía rodeada nuestra vida. Amén. Y él, para que le diese el alma mía a alguien, tenía que vencerlo. Jesús lo hizo por mí. ¿Y sabe qué es la obra maravillosa más grande? ¿Qué reino no gobernaba? El reino del enemigo, el reino de las tinieblas, no. Pero vino Jesús y el reino de Dios vino. ¿Y qué hizo, hermano? Derribó la fortaleza que ataba mi alma. ¿Y qué hizo? Esa posesión, cuando dice reparte el botín, todo lo que hay allí ahora pertenece a ti, a Cristo. Entonces, su alma sin Cristo, ¿a quién pertenece? Al enemigo. Y lo que tiene esa alma, ¿de quién es? El enemigo. Pero cuando Cristo viene, hermano, libera mi alma, y ahora mi alma y todo lo que hay dentro de mí, ¿para quién es? Reparte el botín, decía.
¿Para quién es el tiempo? ¿Ah? ¿Para el que ganó el palacio o no? Entonces todo lo que hay en mí, ¿de quién debe de ser? De Dios. Porque antes era de quién? El enemigo. Claramente lo dice. Le pregunto a ustedes. Por favor, busquen Efesios capítulo 2. No pierdan esta cita para que vayamos entendiendo lo que en verdad sucede en la vida del hombre sin Cristo. ¿Quién es el que lo gobierna? Oiga lo que dice el capítulo 2, versículo. Veamos el versículo 3. No, el versículo 2, perdón. ¿Lo tenemos? Dice, leamos el 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿cómo estabas? Vaya, el mudo, ¿cómo estaba? Muerto. ¿O no? ¿En qué? En sus delitos. Así estábamos nosotros también, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este mundo, conforme a quién. La pregunta, ¿a cómo le llama ese príncipe? ¿Es el príncipe de los cielos o el príncipe de las tinieblas? Ese príncipe que hacía con usted según el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién era él? No, léanlo, ahí dice. Hermano, ¿a dónde opera ese espíritu? Vaya, ¿qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué espíritu tiene? El espíritu navideño. El espíritu de desobediencia. ¿Quién lo gobierna? Y todo lo que ellos tienen, ¿de quién es? Tiene que venir ¿quién? Otro más fuerte. Y ya vino. ¿O no, iglesia? Pero ¿qué ha pasado? Son almas que tiene como el enemigo, hermano, como un hombre fuerte defendiendo la verdad. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del enemigo, ¿no, hermano? Y siéntase usted liberado, hermano. Por esto es que dice claramente en el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué decía el Evangelio según San Lucas? ¿Qué tenía el joven? ¿Por qué no hablaba? Porque tenía un demonio, dice. ¿Qué espíritu tenía? El espíritu de que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre los cuales, este es lo lindo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué, hermano? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Lo mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Miren, hermano, si Cristo no hubiera aparecido, ¿hubiera hablado el mudo? ¿Cómo iba a estar ese palacio para ese enemigo? Bien, cuidado, hasta que apareció Cristo. ¿O no, hermano? Esa alma, ¿qué hacía Satanás con ella? Él quería hablar, ¿y qué hacía? Lo tenía o no, iglesia. Claramente, ¿verdad? La pregunta, ¿por qué razón? Porque se había apoderado Satanás de esa alma, hermano. Como se ha apoderado del mundo y como quizás se pudo haber apoderado de nosotros. Pero vino el Señor y le venció. Amén. ¿O no, iglesia? Amén. Y si le venció, quiere decir que ahora usted y yo que somos propiedad de Dios. Amén. ¿Qué hizo el Señor? Derribó el hombre fuerte, ¿verdad? Porque él es más fuerte, dice. ¿Y qué pasó? Lo que aquel hombre poseía, ahora es dueño de otro. Así eran las conquistas de los reinos en otro tiempo. Así será en el área espiritual, hermano. En el área espiritual dice el mismo libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne. Por favor, búsquenlo, capítulo 6, ya que estamos en Efesios. Para que entendamos, hermano, el hermano se ha metido a hablar de saber de qué cosas. No, estamos hablando de una realidad, hermano. Capítulo 6 de Efesios.
Conforme lo vayamos encontrando, me van dando un amén para poderlo. Vea lo que dice el capítulo 6, versículo 12. Oiga, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? ¿Por qué cree que la gente no viene a la iglesia? Son huestes las que andan, hermano. A través del celular se dispersan, a través de la televisión se dispersan, a través, hermano, de las novelas, de las películas. Son huestes espirituales que enfrían la vida del hombre. A través de los pecados, a través, hermano, de tanta distracción que existe en el mundo. Allá están, ¿verdad?, los centros comerciales llenos, allá están los estadios llenos, allá están, hermano, los bares llenos. Son huestes de maldad que llevan al hombre a esos lugares y que en otro tiempo lo llevaban a usted. ¿Cómo tienen a la gente, hermano? Atado. Viera que mi mamá no quiere venir al culto, viera que mi hermano, mi esposo. Eso solo, esa lucha no es agarrándolo, hermano, del pelo y trayéndolo. Eso hay que orar para que así como Dios vino y libertó nuestra vida, lo liberte a Él. Y ahí está la fórmula en el capítulo 6. Tómese la armadura de Dios, dice. No vaya a pelear con nadie, no pelee con su familiar, hermano. La Biblia lo está estableciendo, el versículo 12. Su enemigo, las huestes, ¿el qué, hermano? Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Ay, mira qué pereza espiritual la que me ha dado, hermano. Hoy no tengo nada de ganas de venir al culto. Cabal a la hora del culto le agarra. Ay, no sé si ir y no ir. Esas son huestes espirituales. Repréndalas, hermano. Son oposiciones del enemigo. No es otra cosa. Es que no me dieron ganas. Cuidado. ¿No será que el enemigo quiere volvernos a matar? Como había dado aquel hombre. Vamos a la enseñanza que da nuestro Señor. Nos queda claro de qué está hablando cuando estamos hablando del tema ¿quién nos gobierna? Por eso decíamos al principio, ¿verdad? Cuando Dios viene a la vida del hombre, Él le da una nueva vida. Y esa nueva vida es gobernada ¿por quién? Por Dios. Capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Ahí estamos en el versículo 22, ¿verdad? Pero cuando viene otro más fuerte, decía que allá había un hombre fuerte que tenía el mudo, ¿verdad o no, iglesia? Ahora entendemos que qué hombre fuerte era el que tenía el mudo. El mudo quería hablar, pero ahí estaba el hombre fuerte, no hable eso, ¿no, hermanos? Pero vino uno más fuerte, dice, y él decía que con el dedo de Dios, lo que Jesús hacía, lo hacía con el poder de su Padre, ¿amén? Versículo 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba. ¿Y qué hace con el botín? Lo reparte, dice, ¿verdad? Versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, solo hay dos opciones. Es duro, hermano, como lo decía al principio. No voy a volver a repetir. Solo existen dos opciones. O estoy con el Señor, hablo, dice. Y el que está con el Señor, dice, el que no es conmigo, entonces es su enemigo, ¿o no, hermano? Eso quiere decir la Escritura. Y si soy enemigo de Dios, ¿quién es el que me gobierna? Claro, suena duro. ¿Cuántos queremos que nos siga gobernando el Señor Jesús, hermano? Entonces estemos con Él. Solo hay dos opciones. No existe la opción, a ratitos voy, a ratitos me mantengo, a ratitos sirvo, ratitos... No, hermano, tiene que haber una sola decisión. Y la decisión es que Cristo pelea por mí y Él es más fuerte que cualquier potestad que el enemigo quiera traer sobre nosotros. Solo dejemos que Él obre, hermano. Dos cosas dijo el Señor Jesús al final del versículo 23. El que no es conmigo es mi enemigo. Ahí lo dice, no lo digo yo. El que no es conmigo está contra mí.
El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, vaya, ¿qué está haciendo el mundo, hermano? Desparramando, ¿o no, hermano? ¿Y quién es el que lo está haciendo desparramar la vida? Ellos creen estar felices. Lo que no se han dado cuenta, hermanos, que Dios ya peleó por ellos, pero ellos no quieren rendirse. ¿Por qué razón? Porque el enemigo los tiene ciegos y los tiene atados. Ahora, si nosotros sabemos, hermanos, que Dios nos gobierna, no permitamos ya que el enemigo se vuelva a apoderar de nosotros. Si Dios ya echó el enemigo de nosotros, somos propiedad de Dios, porque decía ya que había repartido el botín, ¿verdad? Sí. El botín lo había hecho propiedad de él, ¿o no, hermano? El palacio de aquel hombre, dice que todo lo que había en ese palacio estaba en paz, ¿verdad? ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? El enemigo, cuando yo estaba en el pecado, hermano, él tenía mi vida atada y decía: esa alma envidia. Más cuando rechaza el evangelio, más cuando lo llegan a evangelizar y dicen: no, eso es, lo tengo bien. No, hermano, si no es la gente la que lo rechaza. ¿No se ha fijado que usted, hablando del amor de Cristo, y la gente se enciende en ira? ¿Qué cree usted que es, hermano? El enemigo, hermano, que tiene como a esta gente, como un hombre fuerte, ¿verdad? Bien atado. Necesitan que venga el otro más fuerte. Para que desate sus vidas, y sus vidas que ya no sean instrumentos para el enemigo, sino que ahora Dios reparta ese botín. Mi vida haga a Dios con ella lo que a Él le place, porque soy propiedad de Él. ¿Hemos entendido, hermanos? Vayamos terminando. Vamos a leer otros 3 versículos. 24. ¿Qué sucede cuando el hombre no se deja gobernar por Dios? ¿Qué sucede, hermano, cuando el hombre... Mire, esto no puede suceder si Dios no obra. Y ya va a ver por qué. El capítulo 11, versículo 24 nos da esa enseñanza. Cuando dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, aquí hay algo. Cuando el espíritu inmundo sale, dice. Ahí no dice cuando el espíritu inmundo lo echa. En el caso del endemoniado, ¿salió el enemigo del hombre? Sí. ¿Cuál fue la causa? ¿Él abrió la puerta o lo sacaron? ¿Cómo? Lo sacaron. Pero en este caso, el enemigo salió. ¿O no, hermano? No lo echaron. Ponga atención a esas palabras. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque allá claramente decía en el versículo 20, mas si por el dedo de Dios, ¿qué decía? Hecho Dios a ese demonio, él solo salió, lo echaron fuera. Estamos aprendiendo una gran enseñanza que Dios nos está dando, ¿no? Entonces, en su vida, ¿el enemigo se fue o Dios lo echó? Porque si el enemigo se fue, él solo va a regresar. Pero si Dios ya lo venció y lo echó de su vida, usted es libre. Amén. Y esta es la razón por la que muchos creyentes vuelven a caer. Porque el enemigo se fue solo, no lo echaron. Porque cuando el enemigo, hermano, ha sido reprendido, la propiedad de aquel bien que tienes de Dios ya, correcto. ¿O no, iglesia? Eso es lo que debe de suceder en nuestra vida. No ya salió el enemigo de mí. No, usted no diga eso. Dios sacó de mi vida al enemigo y ahora soy propiedad de él. Amén, iglesia. Eso es lo que debe de suceder en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Como Dios lo sacó, ¿qué hizo conmigo? Se apoderó de mí el Señor. ¿O no, hermano? Vean la diferencia. Versículo 24. 20. Ahí estamos, ¿verdad? 24. Sí, 24. Perdón, se me había cambiado la imagen. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares como secos, buscando reposo. Y no hallando, dice: volveré a dónde. ¿A dónde? Vaya, le pregunto, ¿y usted qué es? ¿Templo y morada de Dios? ¿Quién vive en usted?
El Espíritu Santo. ¿Su casa está vacía? Pero este dice que sí. ¿O no, iglesia? ¿Qué dice el versículo 24? ¿Volveré a dónde? Ajá. ¿Y esa casa cuál es el problema? Lo siguiente. Vean conmigo el versículo 25. Y cuando llega la haya, ¿cómo? La pregunta, ¿el Señor solo barre y adorna? ¿Qué creen ustedes? El Señor se apodera de lo que toma, ¿o no, hermano? Pero ¿cuál es la diferencia aquí? El enemigo salió por sí solo. Es un montón de gente que viene a la iglesia, hermano. Hermano, hoy sí voy a venir a la iglesia porque viera que me nació. Pero no dejan el pecado. ¿Sabe cuál es el problema? Ellos no han dejado que el enemigo, Dios los saque de sus vidas. Siguen siendo propiedad de él. Porque ¿qué decía? ¿Volveré a dónde? ¿A la casa que me quitaron? ¿Cómo? Ajá, esa es la clave. ¿A dónde va a volver, hermano? A la casa. ¿Y esa casa es cualquier casa o cómo le llama él? Mi casa. Y en el caso cuando el Señor vino, la diferencia en el versículo 22, por favor. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿qué dice? ¿Cómo? Le quita. Esa palabra, llévesela en su corazón. Le quita. ¿El que le quitó Dios al enemigo? Su vida y la mía. No, hermano. Ya usted y yo ya no somos propiedad del enemigo. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. No somos propiedad del enemigo. En ningún momento. Usted era, pero ahora es propiedad del Rey del Reyes. ¿O no, hermano? ¿Quién gobierna en usted? El Señor. Usted, que dice la carta del apóstol Pablo, vosotros sois templo y morada. O sea que si el enemigo viene a su corazón, ¿cómo lo vaya? ¿Barrido y adornado? ¿Lo vaya correcto? ¿Lo vaya? ¿Esa casa cómo está? ¿Esa casa está ocupada? No está solo segura que está ocupada o no. ¿Cuál era el problema de la otra casa? Estaba vacía. El problema de los cristianos es cuando estamos vacíos. Amén, hermano. El problema de todo creyente es: ay, así está bien, hermano, no nos metamos mucho en la oración y en el ayuno, hermano. No hable de demonios. Ay, uy, no. No vamos a hablar de eso. Reprendamos en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Siempre va a venir queriendo ofrecer cualquier cosa. Ya decía que todos los deseos de la carne, eso nos ofrece. Pero ¿cómo haya la casa llena de Dios? Estaba como ocupada, porque el que la tomó dice que repartió el botín. ¿O no, hermano? Lo hizo suyo, quiere decir. Pero en cambio, en este otro caso, sucedió que aquel dijo: volveré. ¿De dónde? Ajá, pero aquel otro lo había. Amén. ¿Verdad que hemos encontrado dos diferencias en este texto? Terminamos el versículo 25. Y cuando llega, la haya, ¿cómo? Barrida y adornada. ¿Sabe qué, hermano? Vino a la iglesia, pero no se convirtió. No dejó que Dios le sacara a los demonios. Oía el mensaje y decía amén, ¿verdad? Pero allá cuando llegaba un pecadito, solo venía y adornaba su casa. Pero su casa se había quedado vacía. Cuidado con la casa vacía, porque si nos gobierna Dios, la casa tiene que estar llena. La casa tiene un dueño. Allá decía claramente: o estás conmigo o con el enemigo derramando. No, hermano. Aquí dice también claramente en el 26: entonces va y toma otros 7 ¿qué? Espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que él. Pero ¿cuál fue el grave problema de esta casa? Que no estaba siendo gobernada por nadie. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Quién nos gobierna? ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Quién gobernaba esta casa? Dice que aquel el hombre, el espíritu, esta palabra es clave en el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale. Pero la otra decía que lo habían
echado. Y cuando lo echaron, se apoderaron de esa casa. ¿O no, hermano? Y en su corazón, ¿cuántos tenemos el corazón adornado y barrido? Tengamos cuidado. ¿Cuántos tenemos el corazón lleno de Dios? Amén. Eso es lo que Dios quiere. Dios no solo quiere adorno, hermano. Por eso es que algunos hermanos solo nos adornamos, pero estamos como. Es un peligro. Ese hermano se ve como que es hermano. Mírenle la manga larga, así deben de andar todos, así. Pero en el corazón, ¿cómo está? Y dice el enemigo, voy a volver a de donde salí porque no me han echado. Y llega, hacia aquí está bien bonito esta hoy, ¿verdad? ¡Ey, vengan, aquí hay espacio! ¿A dónde vos? ¡En mi casa! ¿O no dice así? ¿Volveré a dónde digo? No solo dice de donde salí, sino que dice a mi casa. ¿Cómo? Entonces, ¿propiedad de quién era? Digo. Por eso no, hermano, mire esa iglesia llena de qué, ¿no? Gloria a Dios por eso. Eso no se lo reveló Carmen, Elisa. ¿O no, hermano? Nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto Dios nos ha hablado? Amén. Pero para estar llenos del Espíritu Santo necesitamos que Dios nos gobierne. Necesitamos que el enemigo haya venido no solo, hermano, cuando ven que no hay ni tan siquiera la puerta. ¿O no, hermano? Porque esta casa ya no le pertenece, amén, hermano. Esta casa es de Dios, amén. Amén. Por eso decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque dos caminos le dejó Josué al pueblo. Le dijo, miren, ustedes tienen dos opciones. O sirven a Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, que nos sacó de la tierra de Egipto y nos llevó por el desierto y nos introdujo aquí. O le sirven a Él o a los dioses de Egipto, de donde Dios los sacó, o de los amorreos donde están viviendo. Solo dos opciones de Dios. Y solo hay dos opciones: o nos gobierna Cristo o nos gobierna el diablo. Pero el creyente no puede decir que lo gobierna el enemigo. Ay, hermano, el enemigo me tocó y le obedecí. Cuidado, entonces usted solo salió el enemigo, no lo echaron. Y tiene un cuarto en su corazón todavía. Y dice, voy a ir a él. Volvió a la casa del mudo. ¿Por qué? No lo habían echado. No dice que con el dedo de Dios. ¿Cuánto queremos que el dedo de Dios nos toque, hermano? Que el dedo de Dios saque todo lo malo de nuestro corazón. Amén, hermano. Solo así el enemigo no va a hallar dónde entrar. Va a querer entrar, pero esa casa, ¿cómo va a estar? Llena. Esto es literal, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted que las casas abandonadas son usurpadas? Son usurpadas en las colonias. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de eso? ¿Cuál es la razón? La razón es. Vaya, y algo, no, hermano, pero otros los han sacado. Oiga, los han sacado. Para poder volver a vivir allí, ¿qué tenían que haber hecho? Los sacaron, decían. Al enemigo lo sacaron de mi corazón y del suyo. Crea eso en su corazón. Esto no se lo estoy diciendo para que hermano diga, no, esto es verdad. Dios vino, destruyó al enemigo que tenía atada mi alma y lo sacó de mi vida. Ah, ¿no? ¿O no es cierto, hermano? ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces no solo lo sacó, se apoderó Dios de mí, decía ayer, ¿verdad? Que aquel venía, era más fuerte, y ¿qué hizo con el palacio? Lo repartió. Quiere decir, lo hizo como él quiso. Pero si aquel hombre no se ha rendido a Dios y solo está adornándose, el enemigo no lo ha echado todavía. Por eso es que muchos caen, hermano, porque verdaderamente no se ha hecho la obra que Dios dijo. Necesitan que Dios venga y ocupe su corazón, para que cuando el enemigo venga, va a tener entrada. ¿Qué no? ¿Qué tal si usted llega a alguien a su casa, verdad? Aquí vengo usted, aquí voy a dormir, aquí me acabo de dormir. Vaya espacio. Pero si usted le abre la puerta, ¿verdad? Y le sirve, hermano, y le pone la sala,
Hay algunos que lo visitan y se quedan toda la vida. Usted quiere irse a acostar y no me va. ¿O no, iglesia? Pero ¿cuál es el problema? Que haya espacio. Pero en su corazón y en el mío no debe de haber espacio ya, porque Dios gobierna nuestra vida. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Qué hemos aprendido? Que nos gobierne Dios. Amén, iglesia. Para que cuando el enemigo venga, no hay lugar para él. Porque todo en el corazón de nosotros está lleno de Dios, el enemigo no va a venir, no vaya a entrar. Y usted va a luchar, sí, pero contra esas huestes que han sido vencidas por el poder de Dios. Entonces, cuando usted vea que se oponen, hermanos, sus familiares, acuérdese quién los gobierna. Por eso no quieren que usted haga la acción de gracia. Ay, vas a hacer culto o me vas a seguir. Sí, vamos a ir de la gracia. Usted no se ponga a pelear con ellos. Dios mismo los va a traer. Usted solo ore cuando venga a sentir que están aquí y la gloria sea para Dios. Si nosotros no queríamos venir. ¿O no es cierto, hermano? ¿Y qué cree que era lo que no nos hacía venir? El espíritu de desobediencia. Hermano, vamos a ir al culto. Otro día, el espíritu de desobediencia no vaya. Si le dije cuando me llegaban a evangelizar, ahí viene esta viejita, yo le daba volumen en radio. Oye, el hermano está oyendo música, es endemoniado. Y según yo, no les abrí la puerta. El enemigo tenía atada la pirita. Hermano, yo no me había dado cuenta. ¿Amén, iglesia? Amén. Dejémoslo hasta aquí si no nos paramos. Vamos a orar a Dios, ¿verdad? Que se nos quede esa palabra, hermano. En mi corazón el enemigo no solo ha salido, lo han echado de él. Amén, hermano. Y se ha apoderado de mi corazón el Señor. Amén. Eso queda. Así que nadie le vaya a estar diciendo, se te ha metido el demonio. No, soy propiedad de Cristo, díganle. Amén, hermano. Si mira cómo está así, pero soy de Cristo y Él me va a ayudar. Y si te he ofendido, perdóname. Pero aquí no cabe el enemigo, aquí solo cabe el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Eso crea. Cuidadito, no mandan a hacer. Ay, hermano, se me metió el diablo. Entonces usted le dio entrada. ¿O no, hermano? ¿A dónde entró? ¿Dónde había? Sí, muchos de nosotros, eso es lo que debemos de creer, que Dios vino y con su dedo destruyó la obra del enemigo que había sobre nosotros y nos dio conocimiento y revelación, y ahora Él nos gobierna. ¿Entendemos que el reino de Dios está sobre nosotros? Claro que sí. No querer el reino de entrar de las tinieblas, pero ahí está el reino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para finalizar. Pongamos nuestras vidas en las manos de nuestro Dios, ¿verdad? Amado